Desempolvar esas ideas que se pueden refrescar con las nuevas generaciones, tesoros ocultos que están por ahí. Responsabilidad de identidad que nos forma culturalmente. Nosotros como personas somos productos sociales y productos culturales. Luchas sociales como esta, pues justo es una manera de rememorar esa lucha de los oprimidos, ¿no? Esa lucha de gente que en algún momento pensó en construir una mejor sociedad y que por muchas razones pues no se pudo. El oficio histórico, ¿no?, parte de esta cuestión de analizar el pasado para darle un significado al presente, ¿no?, viendo hacia la construcción de un mejor porvenir. Ver cómo las distintas ciencias se relacionan a la historia. Estos grandes relatos nacionalistas que alejan mucho a los estudiantes de la historia, se puede revertir cuando tú le enseñas al estudiante que la historia viva o una historia que se puede rastrear 500 años atrás, la tiene ahí, en su calle, en su barrio, en su pueblo. Y esa va a ser la manera de volver a generar identidad y volver a atrapar a la gente hacia las narrativas históricas. No hay otro camino que con la historia local. Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este subprograma Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras, Oscar Lorenzana, que nos apoya como director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de este programa. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades, pues nos toca entrevistar a Alba Luz Armijo Velasco. ¿Cómo te encuentras hoy, Alba Luz? Muy bien y muy contenta. La verdad es que muy agradecida con la invitación que me hizo el doctor Jaime García. Comentaba, es mi primera experiencia en una entrevista de radio y espero que todo salga muy bien. Creo que es más sencillo en lo personal hablar en público en una conferencia que en radio, pero vamos a ver qué sale. Y yo creo que de la experiencia que tú, por lo que vemos en el currículum, tienes, definitivamente podremos sacarle un buen jugo a la experiencia en la cuestión de historia que tiene, ¿no? Como siempre, las preguntas que hacemos al principio de este programa tienen la intención de que nuestro público no especializado conozca al historiador formado en esta facultad, pero también en donde hagamos una reflexión de nuestro paso, nuestra profesionalización en la Universidad del Estado de Morelos. ¿Cómo llega Alba Luz a la Facultad de Humanidades? Honestamente, fue mi esposo quien me dijo, ¿por qué si te pasas todo el santo día leyendo, te apasiona la historia, por qué no te metes a estudiar esa carrera? Entonces dije, pues sí, tienes razón, ¿por qué no? Y concursé para entrar a la licenciatura, me quedé, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, única. Estoy agradecida por haber tenido profesores, se los digo siempre con honestidad, no porque esté el doctor Jaime aquí, excelentes profesores. Cada uno de ellos nos transmitieron muchas cosas. Uno como estudiante aprende lo que quiere, poner sus 5 sentidos al estar en una clase con los profesores, pero creo que está en el estudiante ir más allá. Honestamente, uno de los temas que en lo particular no me llamaban la atención, lo voy a confesar y espero no haya problema por eso, era la Revolución Mexicana. Oh. Y en mi tesis de maestría trabajé a un revolucionario, a un militar y además gobernador del estado de Morelos. Entonces, suena paradójico, pero es real, ocurre. Honestamente,
Yo cuando entré a la licenciatura, lo que a mí me apasionaba era saber de los mexicas. Había leído a Bernardino de Sahagún, había leído a Hernán Cortés, había leído a Motolinía, había leído a Bernal Díaz del Castillo. Ese era el tema que me apasionaba antes de entrar. Entonces, la carrera te da esa oportunidad de escuchar a los profesores y de decidir como por dónde llevar tu investigación. Que no es sencillo. Yo creo que fui el dolor de cabeza de muchos profesores, la verdad. Tenía una idea diferente de lo que era la historia. Hace poquito, hablando con el doctor Barreto, se acordó, igual que usted lo mencionó hace un momento, que quería hacer como la historia del ejército en general, que no sabía como por dónde irme. Sí. Y la verdad es que los profesores nos orientan, nos ayudan, a partir de que nos escuchan, de como que saben por dónde queremos ir, pero no sabemos iniciar una investigación, para empezar. Ellos tienen esa capacidad de interpretar nuestros gustos por la historia, o por un periodo en particular, y de sabernos guiar. Y la verdad es que yo les debo mucho a ellos, muchísimo. No, y en estas entrevistas hemos visto como 3 pasos que ha seguido el egresado. El primero es este background que tiene sobre lo que cree saber de historia y por qué llega a la facultad. Un segundo paso es esta profesionalización que recibe en la licenciatura, donde se da cuenta que la historia no era como nos lo contaron. Sí. Y uno muy puntual que al final te preguntaré sobre la tesis, ¿no? Que ese es o también otro cuento. Sí. Pero, Alba Luz, de algún lado surge el interés por la historia. Platícanos antes de llegar a la OEM, ¿qué es lo que tú hacías? ¿Por qué te gustaba la historia? Siempre me gustó, desde de la secundaria, en la preparatoria. En la preparatoria no tuve un buen profesor, creo, de historia, pero independientemente de eso, uno lee por su cuenta, uno decide, cuando surgen dudas, cuando escuchas a tu profesor y te quedas como que a medias, uno se toma el tiempo para decir, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Y haciendo memoria, en realidad desde la primaria a mí me interesaba mucho saber quiénes eran los personajes, porque una confusión que ocurre casi con regularidad es que creen que el historiador es como saber datos, fechas y personajes históricos. Y que lo sabe todo. Que lo sabe todo, sí. Sí. Llega a un lugar y le dicen, ¿usted sabía que aquí se sentó fulano de tal? Sí, es cierto, sí. A mí me pasó en una ocasión que decía, ¿sabía que Emiliano Zapata era homosexual? Y dije, en realidad en la historia no es relevante. Tal vez si haces una investigación que se vaya por ese rumbo, puede serlo, ¿verdad? Sí. Pero cuando estás como por otro lado estudiando la historia, son datos, así lo considero, datos que pueden no ir más allá. A nosotros nos interesa mucho los procesos históricos, que de lo que ocurrió en la historia transformó a nuestro país. Para mí es lo que me llama mucho la atención, y sobre todo verlo en la actualidad, entender nuestro presente. El largo proceso, ¿no? Sí, a partir de la historia. Ahora, cuando estás en la licenciatura y tienes ese conocimiento previo, hay condiciones que te dicen, bueno, es que creo que no lo había entendido o no me lo habían contado así. De tus estudios en licenciatura, ¿cuál fue lo primero que cambió tu perspectiva de ver la historia de otra manera? Muchas cosas. Una fue que me ubicaran el doctor Barreto y el doctor Jaime en que no se podía hacer un estudio del ejército así como del todo, que no había un sentido, no había como, había que investigar
el por qué, la relevancia de un suceso para cambiar o para tomar decisiones o para que fuera tan relevante que el curso se cambiara, que el curso de la historia fuera otro. Entonces, eso fue en un primer momento, el entender que lo que yo pretendía en aquel entonces no podía ser posible. Y otra de las cosas, y para mi sorpresa, fue que uno de los periodos que francamente no me apasionaban, me apasionaran. El periodo de la Revolución Mexicana. Honestamente era así como saltármelo. Yo era como, pasemos al Porfiriato, a mí era lo que me apasionaba. Y en la materia de Porfiriato y Revolución Mexicana, para mi buena fortuna nos extendimos bastante sobre el Porfiriato, pero cuando se llegó a la Revolución dije, qué maravilloso es esto. Quiero saber más. Quiero conocer, porque era algo que desconocía totalmente. Tuve un profesor bastante estricto, pero creo que eso ayuda a que todo lo que no puedes preguntar, lo investigas por tu cuenta. Entonces llegas a la siguiente clase y dices, ¡ay, ya sé esto! Entonces, y siempre hay algo que aprender y que saber. Eso fue otra de las cosas que cambiaron totalmente para mí la licenciatura, la manera de ver la historia antes de y después de. En procesos históricos que quizás no nos interesan o quizás desconocemos, ¿no? Así es, sí. Y todo esto, la importancia de todos esos, en mi caso particular, todos esos jefes militares, los vemos en el gobierno, los vemos decidiendo el futuro del país, y son los mismos personajes. Y dije, qué maravilla, qué bueno que supe de ellos antes de que fueran presidentes. Por ejemplo, el caso de Lázaro Cárdenas, el caso de Manuel Ávila Camacho, saber cómo fueron como revolucionarios y por qué cambiaron de cierta manera su perspectiva al momento de guiar nuestra nación, como por dónde irse, también fue súper interesante. Un caso particular es el de Lázaro Cárdenas. Para mí me llama mucho la atención cómo pretendió, debo decirlo y reconocer que gracias al general Calles también, que pretendieron restarle poder al ejército. Hicieron todo lo posible en el periodo mientras él era presidente, Lázaro Cárdenas, su secretario de Defensa era Manuel Ávila Camacho. Y cuando Manuel Ávila Camacho fue presidente, su secretario de Defensa era Lázaro Cárdenas. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas está en el gobierno, hace todo lo posible por armar a los campesinos, por armar a los civiles, para tener una fuerza civil que en determinado momento pudiera ser utilizada para aplacar al ejército y que el ejército no cobrara fuerza. Entonces, él se preocupó por eso. Tan es así que cuando es secretario de la Defensa en el periodo de Manuel Ávila Camacho, él le propone a Manuel Ávila Camacho desaparecer la figura del Estado Mayor Presidencial. Se lo propone y eso hace reflexionar. Sobre todo en nuestra actualidad, cuando se propuso eliminar al Estado Mayor Presidencial, honestamente algunas personas dijeron, eso no va a ser posible, eso no va a ocurrir. Y cuando sucede dices, wow, o sea, cómo la política actual está tomando prácticas, en ese momento yo creía, de Lázaro Cárdenas. Hice una investigación sobre la Guardia Nacional que me llevaban a pensar que en la actualidad se iba a manejar de esa manera, que iba a ser una guardia civil para darle poder a los civiles y que el ejército no tuviera ese poder, que siguiera siendo una segunda fuerza, pero la fuerza principal
pues es el presidente, y el presidente poder hacer uso de una fuerza armada que mantuviera aplacado el ejército. Y en la actualidad nos dicen otra cosa. En la actualidad vemos cómo al ejército, al contrario de lo que quería Lázaro Cárdenas, se le está dando todo el poder. Entonces todo eso es apasionante para mí, saber todo eso que Cárdenas pretendió y que yo creí, y lo confieso, cuando yo hice esta investigación de la Guardia Nacional, creí que seguían esos pasos de disminuir el poder del ejército. Y me doy cuenta que no, que en la actualidad es otra cosa. Entonces, eso son también cosas interesantísimas que creo que nos da la historia. Y yo creo que acabas de plantear uno de los aspectos, creo, teóricos que usualmente no hemos visto en las entrevistas, este uso de la historia para perfilar una idea del futuro, ¿no? Porque finalmente tú estás hablando de una cuestión actual, pero vista a los ojos del pasado parece ser similar, pero posiblemente no lo sea, ¿no? Ya veremos en algunos años. Finalmente, Alba Luz, hay un tercer proceso que es el más complejo de una formación y por lo cual hoy te estamos entrevistando, que es el proceso de tesis. La tesis nos cambia muchos presupuestos que medio teníamos en licenciatura, pero también nos acerca a lo que precisamente hace un historiador, ¿no? La investigación. Antes de entrar al tema, la experiencia de tesis, ¿cuál fue? Dios, voy a volver a decir ese calificativo, pero fue maravillosa y única. Hacer una investigación, irte a los archivos, es una experiencia indescriptible, de verdad lo digo. Para la tesis de licenciatura, mi primer archivo que visité, bueno, debo decirlo, la importancia de la clase con el doctor Jaime, que nos llevara al archivo del agua, conocer archivos, de verdad que es fascinante y además te ayuda bastante a qué investigar, qué es lo importante de cómo aprovechar el estar en un archivo. El primer archivo que yo visito es el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque mi tesis de licenciatura pretendía hacerla, la hice sobre el Escuadrón 201 y su participación en México. Entonces, pues, mi mente dijo, bueno, pues si eran militares, pues vete al archivo histórico de la Secretaría, y efectivamente estaba el expediente de los militares, que sí fueron militares, que sí pertenecieron al Escuadrón 201 y que sí fueron a la guerra. Pero nada más, el archivo, así tal cual, así se denomina, el archivo del Escuadrón 201 se encuentra en Washington. ¿Por qué en Washington? Porque ellos porque toda la instrucción, toda la preparación de los militares cuando se van a la guerra se hace en Estados Unidos, en distintos estados. Entonces, digamos, la conformación del escuadrón, descubrí durante el estudio de la tesis, no era como uno creía. Honestamente, yo no sabía muchas cosas que aprendí allí durante la investigación. Una de las cosas que jamás me hubiese podido imaginar fue que, una vez más, Lázaro Cárdenas quiso ayudar más a los civiles. Entonces, lo que hizo fue la fábrica de armamento, a los obreros, les dio grado militar para ser contratados y enviados a la guerra, pero en un momento decía, ¿por qué civiles? ¿Por qué si ya había militares? ¿Por qué civiles? Y todas esas preguntas las fui respondiendo en la investigación. Me fui dando cuenta que el Escuadrón 201 fue conformado por pilotos realmente muy preparados, pero que ya había
pilotos realmente muy preparados antes de la conformación del Escuadrón 201. Y nunca se ha mencionado, la verdad es que en otras tesis que tienen que ver con el Escuadrón 201, jamás se ha mencionado al Escuadrón 101. El Escuadrón 101 era un escuadrón que ya estaba conformado aquí en México, y de ese Escuadrón 101 llamaron a algunos pilotos, los enviaron a preparación a Estados Unidos, y posteriormente formaron parte del Escuadrón 201. La conformación del escuadrón tuvo sus claroscuros. Fue un proceso complicado desde la política, porque los de la Fuerza Aérea querían que se les diera más renombre al escuadrón, por ser un escuadrón aéreo. Y el ejército mexicano decía, ¿por qué? Si también porque también fueron militares de infantería, por ejemplo, que pertenecen al ejército y no a la Fuerza Aérea. Entonces, entendí que todos esos problemas internos tenían mucho que ver con la política nacional. El presidente Manuel Ávila Camacho promovió, ayudó a que el ejército tuviera integrantes dentro del escuadrón. Y Lázaro Cárdenas era más inclinado a civiles y a pilotos. Entonces, fue interesantísimo cuando entrevistó al capitán Luis Guzmán Reveles. Él fue mecánico de la Fuerza Aérea. Él me contó su historia, él era civil primero. Me comentó cómo formó parte de la Fuerza Aérea, de su entrenamiento en Estados Unidos, de una especie de huelga que me comentaba que querían hacer los obreros que enviados por Cárdenas en Estados Unidos. Entonces los americanos dijeron, aquí no queremos revoltosos, y los regresamos a México. Entonces esos que regresaron a México posteriormente hicieron una asociación, decían del Escuadrón 201, pero ellos no fueron a la guerra, y porque los regresaron los americanos antes de ir a la guerra, porque duró bastante tiempo la preparación, y en realidad cuando ellos van a la guerra es hasta 1945. O sea, sabemos que la guerra empezó en 1939, México declara la guerra por primera vez en su historia, y por única vez en su historia. Jamás había hecho una declaración de guerra. De hecho, lo manejaron como declaramos el estado de guerra, y de momento pues no pretenden mandar ninguna fuerza. Cuando deciden conformar un escuadrón o un cuerpo militar que participara en la guerra, fue cuando, después de que Brasil enviara militares a Europa. Entonces México dice, pues no nos podemos quedar atrás, también vamos a colaborar con los aliados. Entonces se selecciona a este grupo de individuos que pasan a formar parte del escuadrón, pero para mí fue interesantísimo, por ejemplo, datos como que el papá de Graco Ramírez, el exgobernador, fuera uno de los pilotos que participara. En una ocasión me preguntaron, ¿verdad que no participó? ¿Verdad que no estuvo en la guerra? No, sí estuvo en combate. Todo eso lo aprendí en el archivo de Washington. Ahí venía cada vez que se iban a una misión, quién iba a esa misión, cuánto duraba, las personas que fallecieron por parte del ejército mexicano, sí, en la misión. Lo difícil que era, por ejemplo, la recuperación de uno de los cuerpos. A mí me llamó bastante la atención, algo que francamente yo no había pensado que podía
haber ocurrido como ocurrió. Y me comentaba en la entrevista el capitán Reveles que en una ocasión, en un ataque aéreo, porque era el ataque que México, que el escuadrón hacía, aunque iban también los de infantería, fueron a buscar el cuerpo de un militar mexicano, y que cuando llegaron, pero no pasó mucho tiempo, decía, fue realmente difícil encontrarlo porque era jungla, porque estar en Filipinas fue una cosa diferente a lo que se hubieran imaginado, porque ellos se entrenaron para la guerra en Europa, o sea, en la nieve, sí. Y los enviaron a un lugar cálido, a la selva. Entonces, cuando hacen el recorrido para recuperar el cadáver, el cuerpo, no encuentran, se lo habían comido las hormigas, o sea, ni siquiera lo encuentran completo. Entonces, son de las cosas que dices, ay, caramba, ¿cómo? ¿Qué cosas? O sea, porque uno se imagina la guerra, ¿no? Sí. Uno pues, se puede imaginar mil cosas, pero esas no, se cosas, lo comieron las hormigas. No, qué cosa. Entonces, sí son experiencias únicas también para un soldado. Él me lo comentaba en su entrevista, que duró 2 horas y media. Esa entrevista fue fantástica porque narraba tantas cosas como el recorrido que hicieron, por ejemplo, salieron de México a Estados Unidos, y de Estados Unidos duró 33 días a llegar a Filipinas, porque tuvieron que estar esquivando los ataques en el Pacífico. Y una de las cosas que decía era, que tampoco yo me hubiera imaginado, la verdad, es que en ese barco no solo iban soldados americanos, sino también soldados mexicanos, soldados australianos y otras nacionalidades. Entonces iban hacinados. Su experiencia no fue nada grata, porque decía que tenían un espacio para dormir bastante reducido, para hacer sus necesidades, para lavar sus uniformes. Decía, por ejemplo, que los lavaban y en el agua de mar los mojaban con una cuerda. Entonces, cuando sacaban el uniforme, ya el uniforme estaba todo mordisqueado por los tiburones. Y dices, caramba, ¿qué voy a usar? Entonces, esas cosas sí nos dan una idea de lo difícil que la vida cotidiana, ¿no? Del ejército, claro, que muchas veces no se sabe. Yo tengo una última pregunta antes de pasar a esta cuestión ya de tu tesis. He leído poco o mucho historia militar, pero esta es la visión de una mujer. Digo, como historiadora, ¿cambia la perspectiva? ¿O cuál es la experiencia, Alba Luz? Te voy a decir, nunca he sido hombre. Claro, no digo, pero seguro ha leído, supongo, pues, mucha historia militar. Sí, y la verdad es que me apasiona. Y por ejemplo, ahora en el proyecto para el doctorado me decía un colega, eres la única mujer que conozco que pretende hacer historia militar, que pretende hacer este estudio que tú pretendes. Son hombres. Digo, bueno, pues eso es interesante, qué bueno. Supongo que debe cambiar al grado de que este tipo de cosas en las entrevistas se me quedan grabadas. Puede ser que tal vez a un hombre en la misma entrevista sean otras cosas que se le queden guardadas allí en la memoria. Puede ser, no lo sé, pero mi interés por la historia militar creo que ha surgido desde siempre, desde entrando a la carrera. Cualquier periodo histórico siempre lo veía desde el aspecto militar. Sí, quería abordarlo desde ese aspecto, desde esa perspectiva, porque me llama mucho la atención el individuo como tal, como militar, pero en conjunto. Y sobre todo la importancia, decía, del ejército para cambiar nuestra historia, o para ser pieza clave en nuestra historia. En este caso, pues, en la Segunda Guerra Mundial, pues, por supuesto que lo fue. Y debemos de tomar en cuenta que en este periodo
pues todos eran militares, el presidente militar, Claro. el secretario obviamente, ahora enfoco mi estudio en el agregado militar, pero creo que crece el interés y la emoción cuando te das cuenta que ese proceso que se pretende terminar, cuando se pretende terminar con los presidentes militares, para lo que se esforzó el presidente Lázaro Cárdenas y se esforzó bastante el presidente Calles para que el ejército fuera el ejército y no estuviera en la presidencia. Hicieron demasiado por eso. Entonces, el general Luis Alamillo Flores, que en ese entonces era el agregado militar en Washington, y era quien le informaba todo a Lázaro Cárdenas como secretario de Defensa y no al presidente, que pudiera decir, ¿pero por qué? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quien depende el secretario general, pues depende de la presidencia. Entonces, el general Luis Alamillo Flores, junto con el general Lázaro Cárdenas, después van a ser parte de un levantamiento militar, si es que se puede llamar levantamiento militar, del general Enríquez Guzmán, para hacer el que hoy se denomina enriquismo. El último intento por los militares para estar dentro de la política, pero desde una perspectiva en el caso del general Enríquez, de la no reelección. Entonces, eso también lo podemos observar ahora. Cuando escuché hace poco al secretario de Gobernación decir que un militar está en todo su derecho de ser presidente de la nación, son cosas que a uno le saltan como historiador, porque dices, bueno, eso lo han intentado, eso han promovido el general Cárdenas, el general Calles. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué va en contra de lo que se ha luchado por tantos años en México? Para que el presidente sea un civil, para que el ejército sea un ejército, pero que no nos gobierne. Entonces, todas esas cosas llaman mucho la atención, esas cosas del presente. Las vemos desde el pasado y pues nos saltan, como afortunadamente ya después el presidente dijo, pues no, eso no va a ser. Dije, pues qué bien, eso es lo que se ha pretendido. Muy bien, pues vamos a hablar de esa tesis. México ante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, la participación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, 1939-1945. Y hay cosas que ya ni voy a preguntar. ¿Por qué? Porque han sido obvias en lo que nos ha comentado Alba Luz. Pero quiero comenzar con un TikTok que me envió nuestro productor de audio, ¿verdad? De un personaje que lo entrevistan, lanza su TikTok y dice, la revolución no sirvió para nada, ¿no? Y lo que estamos escuchando realmente es eso que ese señor no se preguntó. Todas las instituciones que han nacido a partir del proceso revolucionario, que es muy diferente, crear estas instituciones para crear un México moderno, es muy diferente a los que se empoderan y toman el poder y cambian las condiciones de lo que se supone debía de haber sido después del movimiento revolucionario, ¿no? Entonces creo que ahí ese tipo de comentarios, ¿verdad?, de personas que pueden decir que son profesionales, pero creo que no han reflexionado sobre este punto, sería interesante verlos. Y como siempre me ha gustado romper los mitos, principalmente de Hollywood y de la historia mexicana, ¿no? Tenemos la idea de que México ha sido un país atrasado tecnológicamente, pero creo que muchas veces no sabemos la historia de Juan Saravia, ¿no? De la fuerza de aviación que formó el ejército del general Carranza, ¿verdad? En los primeros años, incluso donde se fundó, y estuvo durante mucho tiempo ahí en San Lázaro, el cuartel
que servía de hangar para la aviación, ¿no? Ahí por donde estaba el Buena. Entonces, eso nos lleva a hacer la pregunta, si estos antecedentes de esa fuerza expedicionaria de la Segunda Guerra Mundial están basados en estos antecedentes de la creación de esa fuerza aérea desde la época del general Carranza. Pienso que tiene mucho que ver, doctor. Eso que usted está mencionando es muy real, es muy cierto. La experiencia durante la revolución, esos ataques en Guaymas, esos ataques aéreos durante la revolución. De hecho, es el primer bombardeo aéreo que se hace en la historia por parte del general. En la historia militar, Obregón. de hecho. Así es, Sí. así es. El primer bombardeo en el mundo. En el mundo, Exacto, sí, y de eso en ocasiones hay personas que lo han olvidado, pero no, obviamente eso tiene su grado de importancia enorme, o sea, un grado de importancia enorme, porque allí se demuestra cómo en México estaba al día en un ataque aéreo, cosa que no se había hecho y que posteriormente se hizo durante la Primera Guerra Mundial, que los americanos hicieron durante la Primera Guerra Mundial, tomando en consideración estos ataques que se hicieron por mexicanos en México. Entonces, por supuesto, si tiene que ver ese interés por destacar en áreas como la aeronáutica y por ejemplo, me viene a la mente también que cuando los americanos vinieron a buscar a Francisco Villa, se les permitió la entrada, Carranza les permite la entrada, pero no pudieron dar con Villa. Porque ellos... Su héroe general de la Segunda Guerra Mundial, que estaba apenas preparándose, el general era teniente, Patton, ¿no? Era capitán, en ese entonces era capitán, sí, el general Patton, exacto. La verdad es que yo me lleno de orgullo decir eso. Pues sí, para romper los mitos de Hollywood y ese Sí, tipo de ideas sí. que tenemos que México era un país atrasado, porque además Sí. México en la aviación civil iba muy adelantada. De hecho, uno de los empresarios más importantes, Braniff, se fue con la guerra de la revolución y regresó mucho después, ¿no? Y después se metió a invertir ya en Europa. Sí, doctor, fíjese que eso también es súper interesante, sobre todo cuando no se apuesta a, por ejemplo, en ese caso, no se apreciaba, no se valoraba, por ejemplo, lo que ahora conocemos como guerra de guerrillas. Eso no se consideraba en los ejércitos, la importancia, la relevancia que tiene en la actualidad. Todos podemos mencionar varios casos en donde no se ha apostado, no se ha invertido en esos ámbitos porque no se veía como algo que pudiese favorecer al ejército. Pues fue a partir de la guerra de guerrillas que nacen, por ejemplo, las fuerzas especiales norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un antecedente anterior en la invasión francesa, la guerra de guerrillas implementada por Juárez, ¿verdad? Es atacada por uno de los generales de la segunda generación de generales que vinieron de los franceses. Lupin se llamaba el general que estaba encargado de la guerrilla francesa, de la antiguerrilla francesa. Ah, mire. O sea, también no son cosas nuevas, ¿no? Pero Sí, implementadas de manera ya O sea, en específica. forma, era un ejército de antiguerrilla y estaba dedicado en todo el país. Cuando vino, había tenido bastante éxito, pero vino el retiro de las tropas francesas y entonces se cambió la situación. Por todos los aspectos, en cualquier siglo, siempre es interesantísimo, creo yo, la historia militar, la historia por sí sola. Y creo que hace un momento mencionaste algo importante. Es cierto que los últimos presidentes militares, pues estamos hablando de los años 40, pero, más o menos, ¿no? El Digo, 45 con fue Ávila cuando Camacho, salió Ávila el Camacho, último. sí. Pero si pasamos a la historia regional,
eso no desaparece de las gobernaturas, por ejemplo, de los estados, ¿no? Entonces es un proceso que no sé hasta qué punto tú lo has tocado, pero supongo que de refilón pues tienes que hablar de esos gobernadores de estados que son militares y que pues el desplazamiento por parte de la cuestión civil pues se da en años posteriores, ¿no? Dios mío, aquí también ocurrió algo increíble, que solo te da la historia. Para mí, la tesis de maestría, que fue este caso sobre Elpidio Perdomo, fue también fascinante descubrir algo que no se había escrito. Lo poco que se había escrito de este exgobernador era que había participado en la Revolución Mexicana y nada más. También para este archivo me fui al Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa porque se decía que este exrevolucionario había entrado después de, al terminar la Revolución Mexicana, había entrado al ejército y bueno, ahí había iniciado su carrera militar, pero previo a eso había sido un revolucionario. De hecho, se le decía el coronel Elpidio Perdomo, por su grado lo había adquirido en la revolución. Y dije, bueno, está interesantísimo, porque para mí me llamaba mucho la atención saber por qué había cambiado como ideales, ¿no? Si luchas en la revolución contra un ejército nacional y de repente termina la revolución y te metes al ejército al cual tú habías luchado. Entonces, para mí era difícil entender la ideología de este personaje. Para mi buena fortuna, la familia de Elpidio Perdomo me entrega un archivo personal. Y me doy cuenta que ese archivo personal es justo lo que no encontré en el Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa. Estaban los folios de que alguna vez perteneció al archivo de la Secretaría de Defensa y alguien en algún momento lo sustrajo y quedó en manos de la familia Perdomo. Entonces, la primera pregunta que me hice, ¿por qué? ¿Por qué solo esto? ¿Por qué no todo el archivo completo? De una vez, ¿no? Y era porque en ese archivo jamás dice que fue un revolucionario. O sea, no tenía antecedentes. Yo cuando entrevisté a su hijo de Elpidio Perdomo, un señor de 95 años, cuando entrevisté al capitán Rebeles, él tenía 94, su hijo 95, y entrevistó también a su nieto. Y yo les decía, ¿qué anécdotas recuerdan les haya platicado su papá o su abuelo de la revolución? Decía, no hay no hay anécdotas, ya ve que no había fotos, no era algo que él trajera. Bueno, nunca quisieron hablar de su etapa revolucionaria, que obviamente pues a mí me interesaba mucho. En el archivo descubro que al finalizar la Revolución Mexicana, digamos que hay dos grupos, por llamarlo de alguna manera, por hacer como que el fácil entendimiento. Digamos que surgen dos grupos de exrevolucionarios. Entonces, esos grupos de exrevolucionarios continúan pues en contra del gobierno, y hay exrevolucionarios que se unen al gobierno y tienen diferentes funciones, incluyendo a los que se hacen militares. En el caso de Elpidio Perdomo, al ser muy, muy amigo de Genovevo de la O, Genovevo de la O es nombrado para crear una lista en donde vinieran los nombres de todos los exrevolucionarios. Entonces, que demostraran que habían estado en la revolución y los incluyeran en esa lista, pues para pagarles una pensión. Y sobre todo los miembros del ejército, o sea, que habían sido exrevolucionarios, eran parte del ejército, entonces se les paga una pensión. Y en esa lista
incluyeron nombres, todo se hizo de manera que ciertos allegados a Genovevo de la O dijeran, fuiste revolucionario y aquí te pongo un grado alto, el grado de coronel, y como él, otros personajes. Entonces quedó asentado como que, y en el archivo histórico de la Secretaría de Defensa viene cada una de las batallas en que supuestamente formó parte. Yo decía, qué maravilla, porque combatió en Tlaquiltenango, Tilzapotla, Tehuistla, Cuautla, N cantidad de lugares, decía yo, que pues bien merecido su lugar, ¿no? Y su grado militar. Y resulta que eran sus amigos que fueron incluidos para eso. Pero era, o fue también muy interesante saber que a los exrevolucionarios aquí en Morelos, particularmente en Morelos, se les tenía como esa consideración y se les colocaba en puestos públicos importantes. Y de allí que Elpidio Perdomo, conocido como el revolucionario, y como militar, y el peso militar que tenían en ese entonces, hizo y deshizo. Aquí en Morelos, impuso de manera bastante fuerte, sí, digamos, quitó a sus enemigos políticos. El general Cárdenas le hace un escrito en donde eso le encontré, la carta donde dice, no puedes ser candidato a la gobernatura de Morelos porque eres militar. Entonces, tu investidura como militar no va de la mano. Entonces, pide licencia para militar. Inmediatamente se le concede la licencia. Y yo creo que Cárdenas escuchaba lo fuerte que el poder enorme que tenía Elpidio Perdomo antes de ser gobernador, gracias a su aspecto militar y exrevolucionario. Entonces, Elpidio Perdomo se lanza para senador y Cárdenas le dice, pues no puedes lanzarte para senador porque quien ganó es tu suplente. Entonces tú eres suplente, tú no eres senador. Y el suplente, que era un general, Elpidio Perdomo le dice, échame la mano, tú puedes ser suplente y yo titular. Y le dice, pues sí. Entonces se hace senador, toma la titularidad en el Senado y a los pocos días es gobernador. Pero pocos días, o sea, solamente todo se articuló, todo se manejó para que él fuera el gobernador. Y todas esas cuestiones no las sabría si no es porque tuve en mis manos ese archivo que me abrió los ojos, que incluso viene a decir lo que no se había dicho. Claro. Porque se le veía a Elpidio Perdomo como exrevolucionario. Otra de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención fue que su esposa de Elpidio Perdomo era sobrina del general González, el acérrimo enemigo de los morelenses. Entonces, por el ataque que Morelos, cruel, bastante cruel. Entonces, Elpidio Perdomo lo invitaba sin mayor problema. Él podía venir y no había problema que en México, en Morelos, no fuera un invitado no grato. Uh-huh. Pues tendría que regresar al Pacífico. O sea, un poco más a conocer la historia de qué sucedió cuando ya estaban en Filipinas este grupo. ¿Qué tipo de misiones hacían? Y la otra, de una vez,
¿este grupo de mecánicos los acompañó definitivamente o no? Sí. Entonces, ¿cuál era la labor que tenían? Porque es muy importante la labor por logística. Supuesto, por ¿no? supuesto. Sí, me comentaba el capitán Reveles, como mecánico, que ellos prácticamente no dormían. Dice, la verdad es que los pilotos hacían una función titánica, porque yo eso tampoco lo sabía. Cuando llega el avión, ellos tienen que tener preparado todo lo que se refiere a revisarlo, a que esté en óptimas condiciones para el despegue. Entonces, era constante. Llegan los aviones, lo preparas y es un trabajo. Es un ir y venir constante. Exacto. Y además, seguramente no nada más eran los del 201, sino también de las otras fuerzas norteamericanas. Sí, una de las cosas que también pude entender era que al ir como parte, como ser parte de los aliados, efectivamente las primeras misiones iban los militares americanos y los mexicanos, los pilotos mexicanos, no salían sin un militar, sin un piloto norteamericano. Posteriormente, y se dieron las circunstancias que se ganaron la confianza de trabajar por sí solos, pero sí eran solo el cuerpo de pilotos, de mecánicos y de infantes mexicanos que trabajaban para ellos mismos, o sea, para su cuerpo, porque eran distintos grupos, distintos cuerpos, distintas fuerzas armadas de distintos países los que estaban en Filipinas. Esto es muy importante porque muchas veces no se ve en la guerra, siempre quieren ver la heroicidad desde el punto de vista de los que se matan y de los que sobreviven, pero no la heroicidad de trabajar horas extras para que esté funcionando las maquinarias. Sí. ¿Cómo cuántos eran las personas, cuántos los mecánicos? Y por supuesto que llegó el momento en que seguramente recibían ataques de los japoneses, ¿no? Sí, por supuesto que sí. El ataque que México hizo siempre fue ataque aéreo, pero sí, como usted menciona, también fueron emboscados por los japoneses los cuerpos de infantería. Pero también los cuerpos de infantería lograron capturar japoneses y la bandera de Japón, digamos, en el cuerpo de infantería. Pero el trabajo de esta arma, de esta fuerza armada, era ataque aéreo y reconocimiento de infantería y ataque, no solo reconocimiento, sino el ataque de unidades, de unidades. infantes, sí. Hay un piloto al que usted menciona, Antonio Cárdenas Rodríguez, en África, ¿sí? Y también me lleva a la otra pregunta, estuvieron en Europa, pero parece que también en África, en el norte de África. Sí, doctor. Cárdenas Rodríguez es un personaje que a mí me resultó interesantísimo porque él intentó ser gobernador en Chihuahua. Intentó ser político allí. Y la verdad es que se manejaba en las altas esferas. Cuando el Escuadrón 201 está en Estados Unidos, el general, bueno, después es general, en ese entonces era coronel, Cárdenas, solicita acompañar a los norteamericanos a África y lo llevan como observador. Así es como aparece en los registros militares, que va como observador militar. Y efectivamente va a Marruecos y no recuerdo el otro estado, el otro país en el cual estuvo. Túnez. En Túnez, por supuesto. Entonces, sí va como observador, porque sí le interesaba cómo se estaba desarrollando la guerra en Europa. Aunque el Escuadrón 201 no estaba considerado, bueno, no en un principio, porque les comentaba, el entrenamiento se enfocó
en la guerra en Europa. Me comentaba el capitán Reveles que, por ejemplo, se congelaban las hélices cuando estaban siendo adiestrados en Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de cosas deben de prever los mecánicos. Eso es otra de las cosas que ellos hacían, porque decía, se congelaba todo, o sea, hasta los tornillos era complicado porque estaba todo congelado. Entonces, sí va como observador militar, y bueno, es muy favorecido dentro del ejército, la verdad. ¿Qué tipo de observaciones se hacía ahí en el norte de África? Fíjese, doctor, que él es interesantísimo. Él escribe un libro que lo pongo en nota de las publicaciones, que es una copia fiel de lo que hace el coronel Carrilla, Enrique Carrilla. Él no, lo que dejó publicado es el refrito de lo que ya se había escrito, pero yo no he encontrado que escriba de lo que él vio. Yo no tengo ese archivo que donde dé informes de lo que dio, no lo desconozco. Pero si se basó en otro, me imagino que tiene observaciones de carácter militar, no sé, el funcionamiento de la aviación, la forma de administrar la aviación. Hablando en términos generales, pensé que se refería a su observación en Europa, de Cárdenas. No, lo que está escrito del coronel Enrique es de que es cómo se conformó, quiénes van, da los nombres de las personas que van, qué es lo que hacen en Estados Unidos, qué comían, qué uniformes utilizaba, qué tipo de avituallamiento se les proporcionaba, qué tipo de aviones se pilotaban. Ahora que menciono los aviones, igual el capitán Reveles me comentaba que el tipo de aviones que se utilizaron en el Escuadrón 201 es el tipo de aviones que Estados Unidos no quiso utilizar porque eran demasiado pesados. Entonces, eran complicado pilotar ese tipo de aviones, y se le entregan a mexicanos, ¿sí? En este acuerdo de arrendamiento que hacen con Estados Unidos. ¿Arrendamiento? De arrendamiento, ajá. A ver, ¿cómo estuvo eso? Es interesante eso. Este tratado con Estados Unidos se moderniza el ejército, se envían cualquier cantidad de equipo militar, algunas aeronaves, y todo esto para la modernización del ejército. Este acuerdo que hace Manuel Ávila Camacho con el ejército norteamericano es en eso, que Estados Unidos va a proporcionar ese equipo, esos vehículos militares, esas aeronaves, y posteriormente se le van a ir. Y lo arrienda. Y se da un pago. Y se hace un pago. Eso es interesante, porque estos cuates no dan paso sin guarache, ¿no? Te das cuenta de que vas a la guerra, pero tienes que pagar tus gastos. Se supone que vas como aliado, te viene de verdad el equipo. Eso se supone. Sí. Y entonces es un mal negocio. Es un mal negocio ser aliado de los Estados Unidos. Fíjese que en este caso en particular, doctor, Estados Unidos condonó mucho la deuda que se tenía, y benefició por ese lado a México en cuanto a ese pago que se debía hacer tan importante. Bueno, siquiera. Sí. Porque además de los muertitos, también pagar, ¿no? Sí. Porque seguramente hubo bajas
de tanto de los pilotos como de los mecánicos y toda esa gente que fue. Sí, fíjese que... ¿Cuál es el porcentaje de las bajas? Fallecieron allá en combate 2, doctor, y 4 durante el adiestramiento en Estados Unidos. Porque también Claro, ahí siempre se desplomaron. riesgoso un adiestramiento. Sí, en uno se desplomó el avión que estamos comentando, que por eso los norteamericanos dijeron, ese tipo de avión nosotros no lo vamos a utilizar, pero al parecer pues los mexicanos se adaptaron bastante bien porque pues trabajaron con ellos y regresaron la mayoría de las casi 300 personas que fueron, pues hubo 6 bajas. De Filipinas a Taiwán, bueno, la antigua Formosa, hay una cierta distancia y habla de algunas misiones que se hicieron ahí, donde participó el Escuadrón 201. Sí, en esas misiones lo que me comentaba el capitán era que en las primeras dependían del ejército americano y ya fue hasta en Filipinas en que combatían aparte. Uh-huh. Ese es todo, así lo indica el archivo que está en Washington, de hecho. Mencionaban todas y cada una de las misiones que tuvo el Escuadrón 201. Encontré también otra cosa que era bastante interesante porque Lázaro Cárdenas siempre dijo que no quería a los norteamericanos en México y fue Lázaro Cárdenas quien autorizó las bases aéreas para que llegaran no solo las tropas norteamericanas, sino también las tropas inglesas. ¿Y cuál es, vamos a decir, como el sentimiento que le quedó, por ejemplo, a esta persona que entrevistó con respecto a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que su sentimiento, como yo lo escuché, fue que él fue más como agradecimiento. Yo vi su admiración por la Fuerza Aérea, por el ejército mexicano, enorme admiración por el papel que desempeñó el Escuadrón 201, pero el poco reconocimiento cuando regresan a México, porque a él le dolió mucho que así lo decía él, que esos obreros, así lo señalaba, que esta asociación que se formó muy muy posterior, yo le comenté al capitán que fui a una entrevista de un homenaje que se le hizo al Escuadrón 201 en Tepoztlán. También tuve la oportunidad de entrevistar a la hija de otro mecánico del Castillo, que fue quien solicitó a Ávila Camacho la escuela que se llama Escuadrón 201 y que está en Tepoztlán. A un lado del convento. Exacto. Allí en esa escuela estuve con los miembros del escuadrón, los que yo creía eran miembros del Escuadrón 201. Los entrevisté, una persona, un ingeniero, un civil ingeniero, me dijo... yo le vendo esta publicación, era la primera publicación que eran unas copias. Y yo dije, esa se escribió en el 45, es una fuente primaria importantísima que debo tener. Me vendió esas copias como si fuesen el original y autografiado. Bueno. Pero digo, era mi primer encuentro, mi primer acercamiento con una persona viva primaria. Y además con una fuente primaria. Sí, y de los que yo creía que habían ido a la guerra. Además estábamos el secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, igual lo entrevisté, estuvimos conviviendo, fue un homenaje a ellos, hicieron una comida, y estar platicando con ellos, pues creció mi interés, ¿no? Por seguir, por saber más del Escuadrón 201. Y yo le comento esto al capitán y me dice, ellos
son los obreros. O sea, vi el enojo que él tenía, que se le reconociera a esta asociación que muchas veces desfiló como asociación Escuadrón 201, y fueron quienes los regresaron los americanos por revoltosos. Entonces le tenía ese sentimiento o sea, vamos a decir, de decepción, ¿no? De decepción. Porque ellos no fueron reconocidos y en cambio los otros sí. Sí, sí, porque, bueno, es un decir, porque también me compartió muchas fotografías que tiene en los desfiles, incluso la última donde Enrique Peña Nieto está saludando al capitán Rebeles, y pero le pesaba que no se le reconociera únicamente a quienes sí eran militares y a quienes sí habían participado en el Escuadrón 201. Le pesaba que se le reconociera a este grupo de obreros, como él les decía, este grupo de civiles. Él siempre recalcaba, hacía mucho Los hincapié, civiles. esos civiles obreros. Y ellos, bueno, si ellos no fueron, ¿por qué se les reconoció? Interesante pregunta, porque yo fui primero a la reunión con ellos y fue posterior la reunión con el capitán Rebeles. Sí, pero me refiero, vamos a decir, el Estado mexicano o las personas que organizaban estos festejos, ¿no?, del 201, ¿por qué reconocer a si sabían que no había ido y a los otros los dejaron fuera? Yo supongo, pero realmente es una suposición, doctor Jaime, que era el interés de reconocer mucho a la Fuerza Aérea y a los civiles, como decía, y no que se viera como en su conjunto al ejército mexicano. Y me atrevo a decir que era por eso, doctor, porque precisamente en esa reunión con miembros del Escuadrón 201 en Tepoztlán, quien por la parte militar fue como representante un general de la Fuerza Aérea. Entonces era darle el reconocimiento, digamos, al bando apoyado por Cárdenas, que era más al bando civil y al bando Fuerza Aérea. ¿Qué tipo de fuentes consultó aparte de lo del archivo de la defensa? ¿Tuvo en sus manos otros documentos? ¿Para la tesis de licenciatura? Sí. Sí, doctor, le decía, creo que el que fue clave definitivamente fue el archivo de Washington. ¿Se encuentra en la ciudad de Washington, en la capital? Se encuentra en Maryland. Ah. Sí, es el National Archives en Maryland. ¿Y cómo se puede acceder a él? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tipo de fuentes tiene? Doctor, es impresionante el fácil acceso. Yo lo comparaba con el AGN, que a mí me resultó un poquito bastante difícil, más complicado que acceder a estos archivos nacionales. Se llega, doctor, para entrar al archivo hay una seguridad impresionante. Son como guardias de seguridad que pasan, te escanean a ti, escanean tus cosas y con lo que vas a trabajar. Paso seguido, dices quién eres, qué tipo de información estás realizando. Yo dije, soy estudiante de la licenciatura en México. Es mi investigación, lo que pretendo trabajar, y el tipo de archivo que quiero solicitar es el que sé que está allí. Y bueno, te identificas, yo en este caso con mi pasaporte, y te expiden una credencial de investigadora con tu foto. Y te pasan a dar la explicación cómo debes trabajar un archivo allí. Es un video. Una vez que ves todo el video y dices haber entendido cuáles son las reglas para tener acceso y el manejo, pues firmas y nuevamente
todo el tiempo pasas te escanean. No puedes acceder con tu bolsa de mano. Yo accedí únicamente con mi iPad porque allí digitalicé todo mi archivo. Y están hermosas las instalaciones. Es enorme, doctor. Hay muchas mesas, así como esa, para trabajar. Yo pude observar que en su mayoría eran asiáticos. Había de todas las nacionalidades, doctor. No sé si era la única latina. Fui varias ocasiones porque es un archivo bastante importante. Y después me pasaron una entrevista, me preguntaron si era 100% militar lo que yo quería encontrar. Y era como un cubículo con todo de vidrio, o sea, todos te miraban, y ese estaba reservado para los archivos militares, ese cubículo, esa área. Entonces me dijeron, usted va a trabajar aquí porque lo que usted pretende es meramente militar, aunque tenemos, digamos, el aspecto administrativo y público, digamos, desde el aspecto de las relaciones de Lázaro Cárdenas con Washington. Tenemos todas esas cartas, pero esas más bien son del aspecto político. Entonces dije, no, pues yo quiero todo, quiero todo. Entonces me fui a la otra área y es enorme el archivo, en donde viene, eso está publicado en otro de los libros en los que me han invitado a participar, que se han publicado, en donde están las cartas de Lázaro Cárdenas como en su calidad de secretario de la Defensa, dirigidas al general Luis Jaramillo, que es el agregado militar en Washington. Y esas cartas y la perspectiva de los americanos, lo que los americanos informan de esas cartas. Y los informes americanos dicen más o menos así, cuando lo leí e hice la traducción, dije, ¿por qué nos ven así? Ellos informan, Lázaro Cárdenas está haciendo, estoy parafraseando, están haciendo todo lo posible por estropear las adquisiciones que México está solicitando, lo que pretende hacer, lo que pretende adquirir. Entre Lázaro Cárdenas, que se lo dice a Luis Jaramillo, es haz todo lo que tengas que hacer para que eso no llegue a México. Y cuando ya estaba autorizado, cuando ya estaba... Pues sí, pero lo mismo pregunta que hice hace rato, ¿no? Es decir, la cuestión del financiamiento. Y ya viendo esta cuestión, me llama la atención esto de los informes. ¿Cuál es la visión sobre la seguridad del hemisferio occidental? Que por supuesto la tienen los Estados Unidos desde 1910 más o menos. Sí, en este caso en particular de la Segunda Guerra Mundial, esa perspectiva, ese temor enorme de los americanos por un posible ataque, ya fuese del Atlántico o del Pacífico, fue una preocupación que venía, si no es anterior, yo me atrevo a decir que desde 1938, porque México envía en esa fecha a un militar Estados Unidos hace una invitación a militares de toda Latinoamérica, de todo el continente, porque van canadienses también. Hace la invitación para esos militares, pero no es el secretario de la Defensa quien acude. En el caso de todos los militares, no son los secretarios de la Defensa. Entonces, para asombro de los norteamericanos, México envía a un general. Casi todos envían grados muy bajos en el grado militar. Y ese general dice en su libro 3 de Diana, que debo mencionar, posteriormente fue el secretario de la Defensa. En cuanto sale Cárdenas,
él es el secretario de la Defensa, el general Luis Urquizo. Luis Urquizo dice en su libro: estábamos todos reunidos en Washington, incluyendo a los militares japoneses, italianos y alemanes. O sea, estábamos allí reunidos. Yo francamente pensaría que ellos no iban a asistir, que no los iban a invitar, mejor dicho. Pero sí, estuvieron allí desde ese momento, y la preocupación de Estados Unidos en todo momento fue blindar todo el hemisferio, todo el continente. Por eso, en cuanto Estados Unidos declara la guerra a las potencias del eje, el 7 de diciembre del 41, inmediatamente después, casi todos los países latinoamericanos declaran la guerra al eje, excepto Argentina, obviamente, y México se espera hasta mayo del 42, pero casi es inmediata la declaración de guerra de los países latinoamericanos, demostrándole a Estados Unidos pues su alianza, su participación y ese blindaje, para participar en ese blindaje. Entonces, inmediatamente se envían tropas norteamericanas a casi todo el continente, supuestamente, excepto México. Bueno, y Argentina obviamente porque no declara la guerra, pero México supuestamente no recibe tropas, porque así lo había declarado el general Cárdenas, pero es el general Cárdenas que dice: está bien que vengan, lo acepto, solo que vengan de civil. Eso fue uno de los requerimientos, que las tropas que estuvieron en Ensenada para protección del Pacífico fueran civiles. Entonces, en ese archivo de Washington viene todos los campos aéreos que se condicionaron, que se hicieron campos aéreos en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California. Otra pregunta ya un poco sobre los paralelismos de la historia. Eso que comentó en un principio. Esta visión de el papel que juega el ejército dentro de la política, pero también el papel que en América Latina jugaron las élites derivadas de las escuelas de formación militar, que son los que continuaron y de alguna manera han dado los golpes de Estado en toda América Latina. ¿Cuál es vamos a decir, en qué sentido esta institucionalización del ejército mexicano fue diferente con respecto a otros países? Doctor, es interesantísima su pregunta. Cuando yo leo al general Urquizo en su libro 3 de Diana y nombra a cada uno de los representantes, a cada uno de los países representantes, ¿qué militar va? Y yo en esas ganas siempre de querer investigar, leí quiénes eran, quise saber quiénes eran. Casi todos, doctor, hicieron un levantamiento armado militar en América Latina. Excepto el representante de Haití, que se convierte en presidente, y excepto México, que en el caso del general Urquizo pues, no hizo un levantamiento armado, pero fue secretario de la Defensa. O sea, al contrario, o sea, digamos, es parte de apoyo a la federación, al gobierno federal. Sí, eso resultó interesantísimo para mí, incluyendo, por ejemplo, se me va ahorita el nombre del representante cubano, por ejemplo, fue perseguido, lo encontraron en otro país, pero intentó hacer el golpe de Estado. Pero todos, doctor, eso me llamó poderosamente la atención, que todos eran militares, digamos, de no alto rango, y cuando llegan a sus países hacen o pretenden hacer golpes de Estado. Sí, eso es súper interesante. Sí. Y la pregunta de oro, ¿qué tanta confianza se puede tener en la historia oral?
Yo creo que una confianza importante, doctor. Sí, yo creo que se ha dejado, en ocasiones se ha dejado de lado la historia oral, pero no, es una fuente importantísima, doctor, porque me viene a la mente esta entrevista con el doctor, con el capitán Reveles. Honestamente, muchas cosas de las que él dijo jamás las hubiese encontrado leídas, doctor, en ninguna fuente, en ningún archivo. Eso no está escrito, eso no, nadie lo ha dicho antes, y lo ha dejado plasmado. No, es importantísima, doctor. Me llama la atención porque acaba de mencionar algo que dijo sobre Perdomo, que nos desviamos del tema. El archivo, la fuente de archivo que viene escrito, ¿no? Aquí está. Sí. Oficial, ¿no? Sí. El general Perdomo, todo un héroe de la revolución. Y su archivo personal, que aunque esté escrito, pues de alguna manera lo guardó la familia y tiene otra historia completamente diferente. Bueno, digamos, es el mismo archivo, doctor. El mismo, el archivo que conservó la familia Perdomo y que me hizo llegar, es el mismo archivo que en un momento fue archivo, ese legajo, parte del archivo histórico de la Secretaría de la Defensa. O sea, de ahí se sustrajo y se conservó. Sí, pero la historia que se menciona entre los familiares, pues como que... No, eso fue entrevistas, doctor. Eso volvemos a la historia oral, esas entrevistas. Pero aquí podríamos contrapesar, ¿no? Por un lado tenemos la historia oral que dice, pues el general Perdomo, quién sabe si estuvo, y la otra por escrito que dice que sí estuvo. Y eso sería igual con respecto a la información que tiene. La información que está en el archivo de Washington es clasificada. No, está desclasificada, doctor. ¿Está desclasificada? Sí, por los años. Igual el archivo histórico de la Secretaría de Defensa, después de 70 años... No trae tachones. Bueno, en su momento fue clasificado. De hecho, algunos son clasificados, algunos son urgentes, pero todo eso ya uno puede tener acceso, ya sea en Washington o aquí en México. ¿Ya lo que estaba tachado lo destacharon? No vienen cosas tachadas, no vienen cosas, digamos, como le llaman, testadas, no. No, doctor, todo está abierto. Porque mucha gente se basa en información de los archivos de los Estados Unidos, pero vienen testados. No sabría decirle. Y entonces, ¿cómo puedo confiar en una información ahora que está testada? Porque si me faltan unas palabras de lo que dice ahí, ¿quién sabe qué puedo interpretar yo? Sí, sería complicado, pero no, en este caso no, doctor. Todo está como estuvo. De hecho, está separado, digamos, le decía, lo militar de lo político, pero no, ninguno viene testado. E incluso vienen de los japoneses también en Filipinas y nada viene testado. Pero, doctor, quería comentarle que haciendo esta comparación con lo de Elpidio Perdomo, por ejemplo, lo que viene por escrito y lo que su familia dijo, también parte de lo que él dijo no venía escrito allí. Esto también fue de bastante importancia, y otra de las cosas que ellos me dijeron y que yo no sabía, y de hecho me compartieron las fotos con la dedicatoria a Perdomo del general Villarreal. Era tío también de su esposa del Elpidio Perdomo. Los dos, Villarreal y González, eran primos entre ellos, y la esposa de Perdomo. Ellos, o sea, es un grupo familiar, de los carrancistas. Exacto. Donde él se liga. Sí, y Villarreal intentó, de hecho, ser presidente de la República. Y eso jamás lo hubiese sabido. Eso no viene en el archivo escrito, no viene en las fuentes. Pero quizás sea una explicación a la pregunta que usted se hizo. ¿Por qué cambió de bando? Eso creía yo, que obedecía a las relaciones familiares. Pero después descubrí que no, que ni siquiera fue eso, fue que nunca participó en la Revolución Mexicana. Sí, exactamente, pero de todos modos, yo siempre he dicho que la metodología de la historia política no es
hacer una revisión de las teorías políticas. La historia política se encuentra en las relaciones familiares y de amigos. Sí. Ahí es donde está la explicación. Sí. Y por supuesto, en la interpretación de los documentos, Sí. ¿no? Que emite o de los ideales que busca la persona de la que se está hablando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y es interesantísimo cuando uno ve esas relaciones, esas redes, cómo se van extendiendo esas redes de poder, cómo se van estructurando, en este caso, por ejemplo, desde la legitimación zapatista, el ejército y el poder político, la gobernatura. Es interesantísimo ver estas redes de poder que finalmente se pueden calificar como un cacicazgo, de la manera como se estructuran todas estas redes que usted menciona, doctor. Sí. Su tipo de investigación, ¿qué tan importante puede ser en una situación actual de la crisis política mundial? Importantísima, doctor. Yo creo que para entender la crisis política mundial e incluso la guerra con Ucrania, doctor, de verdad es que solo se puede, al menos yo solo la puedo entender desde la historia, desde la investigación, desde ver todos esos aspectos, doctor. No la puedo entender de otra manera. Hace poco escuché a un historiador polaco, polaco, si mal no recuerdo, que decía, en estos momentos estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta, porque cuando inició la Segunda Guerra Mundial, incluso los alemanes no sabían, no se sentían, no vivían esa guerra, no sabían que estaban en guerra. Cuando empezaron a atacar a otras naciones como Polonia, los alemanes, civiles obviamente, no se sentían que estaban siendo parte de una guerra, doctor. No la vivían, no la sentían. Entonces ahora ese historiador decía, está sucediendo lo mismo. No se quiere ver que estamos en una tercera guerra mundial porque puede resultar escalofriante pensarlo. Entonces como que se ha querido cerrar los ojos, pero es una guerra tan importante y tiene tantos alcances a nivel global, pero no se ha observado así. Por las declaraciones de los tres dirigentes en Potsdam, por sus propias declaraciones posteriores, en realidad la Segunda Guerra Mundial nunca terminó, o podríamos decir que la Tercera Guerra Mundial inició con la Guerra Fría. Podría decir. Porque realmente lo que esa Segunda Guerra, y que es la continuación de la Primera Guerra Mundial, es la repartición del mundo. Así es. Pero no por parte de las potencias como países, sino de todos estos grupos que gobiernan atrás de los gobiernos, ¿no? Así es, doctor. Así es como creo que debe verse o como debe interpretarse la historia y la guerra y todos estos enfrentamientos. Sí, fíjese que efectivamente yo me inclino a pensar que es una guerra fría que no ha terminado. La verdad de las cosas es, pues sabemos el shock para los rusos que fue la caída de Berlín y por ejemplo que desapareciera la URSS, o sea, es algo impensable debe ser impensable para los ciudadanos de a pie. De repente estabas en un país socialista y te ves bajo la política de un mundo capitalista. Debe ser un shock fuerte para cambiar ese chip. Pero hay quienes no lo han olvidado. A Vladimir Putin le tocó estar en la caída del muro de Berlín, estaba allí cuando era del KGB. Entonces imagínese, doctor, como militar, bueno, como miembro de la KGB, ver que tus ideales, en lo que te hicieron creer tu nación, se desploma. Y tú llegas al poder
¿qué quieres hacer? O sea, es algo que yo podría equiparar con lo que Hitler vivió en la Primera Guerra Mundial. Vio cómo sufrió, cómo le cargaron la mano a Alemania, cómo fue destruida económicamente, devastada. Y todo lo que él vivió como en el ejército, como soldado en la Primera Guerra Mundial, por supuesto que tuvo que permanecer en su mente para ver la guerra de una manera totalmente diferente, para decir, no nos vamos a volver a doblegar, ¿por qué hacerlo? Es de verdad interesantísimo cuando ves a un jefe de Estado, o cuando lees a un jefe de Estado, pero también a un militar, pero también a una persona, como que más o menos tratas de hacer una interpretación o un acercamiento de los porqués actuar de esa manera. No justificar jamás, pero sí tratar de entender los porqués de Hitler, los porqués de Putin en este momento. Y todo eso a partir de la historia, doctor. Es una continuación efectivamente de la primera, la segunda, la Guerra Fría y actualmente. Los porqués de los demócratas, los porqués de los republicanos y el dominio del mundo. Sí. Albaluz, sí. ha sido un placer estar aquí con usted. La felicitamos porque los dos trabajos que ha hecho son muy interesantes y además aportan cosas nuevas. Había muchos detalles en esto que habló del cuerpo del Escuadrón 201, hasta como que me dan ganas de hacer una película, pero de veras, o sea, relatando esto desde que un personaje sale, a lo mejor dos personajes, uno que va a la Fuerza Aérea y otro que va al trabajo mecánico. Y revelarlo a través de una película, los sucesos que realmente estuvieron viendo, y que se vea la realidad, no la de Hollywood, sino la realidad que vivieron estas personas, y que muchas veces gracias a este esfuerzo, pues ciertos países ganaron las guerras, ¿no? Y también porque había que aquilatar ese punto de vista de qué tanto peso tuvo la participación del 201 en la Segunda Guerra Mundial. No, y también desmitificar temas que en este caso pues es poco conocido, ¿no? No solo en profundidad que tú lo acabas de hacer, sino también en el sentido de quitarle la heroicidad y darle historicidad como tal, ¿no? Hay alguna película por ahí del cine mexicano, el Escuadrón 201, algunas que ligan el tema, pero es eso, ¿no? Lo glorifican y quizás... Incluso las parodias la parodia que hizo Cantinflas de una claro, película. Claro. ¿No? A volar joven, ¿no? A volar joven. No, son dos, ¿no? Son dos. Una es A volar joven, donde se prepara a la gente que va a volar, y luego la otra donde... Por equivocación llega, ¿no? Sí, creo que anda allá en la guerra y todo eso. Sí, un día con el diablo, no sé, por ahí así. Pues bueno. Existe una película que se llama Escuadrón 201, hecha aquí en México. Yo no pude conseguir un ejemplar aquí en México. De hecho, no hay ejemplares. El único que hay está en Francia. Valdría la pena verlo. Sí. La pasan en la tele luego. Yo sí la vi la otra vez, Escuadrón 201, pero sí, pues hay que tratarla. Pues bueno, finalmente les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos, público, que la entrevista con Albaluz Armijo Velasco haya sido de su agrado. Albaluz, muchas gracias por compartir esta experiencia profesional con nosotros, con nuestro público. Esperemos que el adelanto que nos diste de tu tesis de maestría, en próxima ocasión pues podamos profundizar en ello. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, allá en
cámaras, Óscar Lorenzana en el sonido, el profesor Jaime García, que me acompañó en la conducción de este programa. Se despide de ustedes, Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.